Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la primera cápsula que tenemos preparados para ustedes. Recordemos que las preguntas que ustedes nos hicieron del anterior sábado las vamos a estar contestando. Vamos a tomar 2 respuestas por semana para seguir compartiendo estas cápsulas para ustedes. Chicos, forjadores de fe, bienvenidos a esta cápsula y a la primera pregunta del día. La primera pregunta que nos hicieron es bastante interesante. ¿Cómo saber que Dios existe? Yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento, creyentes, no creyentes. ¿Cómo saber y qué evidencias nosotros tenemos de que Dios existe? Y las preguntas que ustedes hicieron son muy acordes a un estudio de principios bíblicos. Entonces, muy bien por ustedes. Vamos a poner esta primera respuesta a la luz de la palabra. Entonces, ¿cómo saber que Dios existe? Bueno, dentro de todos los conceptos que nosotros tenemos, debemos entender que existe un diseño inteligente. La complejidad y el orden del universo, por ejemplo, la distancia entre la Tierra y la Luna, la distancia entre la Tierra y el Sol. No sé si ustedes lo sepan, chicos, pero por ejemplo, si el Sol estuviera por unos centímetros muchísimo más cerca del Sol, la vida como la conocemos en el planeta Tierra no podría existir. De la misma manera, la rotación y traslación de la Luna están perfectamente sincronizadas con la Tierra y es por eso que en todo momento vemos solamente una cara de la Luna. Y eso que la Tierra va haciendo su rotación, su traslación y la Luna igualmente. Bueno, este tipo de situaciones no son coincidencias, nos hablan de un diseño inteligente que está científicamente comprobado, ¿no? La probabilidad de que existiera la Luna, el Sol, la Tierra, los planetas, las órbitas, el universo, con la exactitud con la que existen para que coincidieran todos los elementos que existen en la Tierra, elementos químicos, elementos físicos, para que la vida se diera, bueno, eso habla que hay un diseño detrás, un diseño inteligente. Ahora, si nosotros nos vamos por otra parte, además de lo que es el diseño inteligente, el diseño que existe de Dios por parte de los planetas, el orden, todo lo que existe en lo que nosotros podemos llamarle un diseño inteligente, el ADN, todo lo que es la información genética, todo lo que tenemos de leyes de física, las leyes de la termodinámica, las matemáticas, todo lo que explica perfectamente el orden que existe en el universo, bueno, nos habla de que detrás de eso hay un ser muy inteligente, un ser superior, que lo diseñó en lo absoluto. Ahora, existe algo que nosotros también conocemos como moralidad. ¿Qué es esto? El bien y el mal. La moralidad siempre va a ser objetiva. Algunas veces, hoy en día escuchamos sobre una moralidad subjetiva, en la que hay cosas buenas para una persona y no son buenas para otra. Pero realmente nosotros conocemos que existe una moralidad que es siempre objetiva. Todos los humanos perfectamente sabemos lo que es el bien y el mal. Todos sabemos conscientemente, dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra conciencia, dentro de lo que nosotros tenemos, independientemente conozcas de la Biblia, no conozcas de la Biblia, conozcas de Dios, no conozcas de Dios, independientemente de dónde estés situado geográficamente, de dónde sea tu ascendencia, no importa. Todos nosotros conocemos el bien y el mal perfectamente. Sabemos que está mal dañar a otras personas, sabemos que está mal mentir, sabemos que está mal pasar por encima de otras personas. A eso a lo que la gente le llama comúnmente conciencia, es esto simplemente, que existe una moralidad objetiva en la que todos estamos de acuerdo sobre el bien y el mal. ¿Ok? Tercer punto, hablamos sobre algo que se llama causa primera. ¿Ok? Vamos a explicar un poquito. Mira, este es un tema un poquito más de filosofía. Se los voy a leer primero para que lo escuchen y inmediatamente se los explico. Al existir una causa primera incausada para el movimiento y la existencia, debe haber algo que lo inicia todo. ¿Ok? Al existir una causa, es decir, por ejemplo, tú que estás viendo este video en este momento, el hecho de que tú estés ahí viendo el video es por una causa. Porque, ¿por qué? Porque pues vienes de una descendencia, de tu papá, de tu mamá, y de ahí vienes tú, ¿no? Tus papás son la causa de que tú existas. La causa de que existan tus papás son sus abuelos. La causa de que existan esos abuelos son los tatarabuelos. Y así sucesivamente, hasta llegar prácticamente a Adán y Eva, ¿no?
que es de donde nosotros somos descendientes, toda la raza humana somos descendientes de Adán y Eva. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos vamos yendo hacia atrás, siempre existe algo que hizo que lo otro se causara. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el origen del universo en la teoría del Big Bang, espero que no me esté metiendo en temas muy complejos, cuando nosotros vemos la teoría del origen del universo por medio del Big Bang, sabemos que hubo algo que existió en un momento cero, donde no había nada, donde no había tiempo, donde no había espacio, donde no existía absolutamente nada. A eso se le llama un momento cero. Y ese momento cero, fue la causa de todo lo que conocemos del universo, del tiempo, del movimiento, de todo, de absolutamente todo. Pero para que eso sucediera debe de existir una causa, algo lo debió de haber causado. Nada en este universo es incausado, todo tiene una causa. ¿Ok? Espero que me entiendan este concepto y si no, regresamos y lo revisamos con más calma personalmente. Entonces, debe de haber siempre una causa que lo inicia todo. ¿Y qué es lo que lo inició todo? Si nosotros nos vamos a buscar quién inició el tiempo, quién inició el universo, quién inició todo lo que conocemos, la materia, porque no existía la materia, no existía el tiempo, no existía el espacio. Entonces debe de haber algo que explique que existe el tiempo, que debe de ser atemporal, que exista el espacio, que deba de ser aespacial, y que exista, que haya hecho que existiera la materia, que es un ser inmaterial. Entonces, hasta los mismos ateos lo que le llaman inmaterial, atemporal y aespacial, pues prácticamente estamos hablando de Dios. ¿Ok? Otra de las formas en las que nosotros podemos saber que Dios existe es por medio de la teoría del Big Bang. ¿Ok? La ciencia indica un inicio del universo, como ya les explicaba, ¿no? Por medio de leyes físicas, termodinámicas, matemáticas, etc. Y es lo que yo les decía un poco, ¿no? Que para poder sustentar la teoría del Big Bang, debe de existir algo que esté fuera de ese marco. Requiere que algo que esté hecho fuera del espacio y el tiempo. ¿Ok? Vamos a leer Génesis 1.1 y es bien interesante porque vamos a ver qué dice, ¿no? Aquí tengo dos versiones. Esta versión, pues prácticamente es la Reina Valera. ¿Ok? Es una Biblia de estudio de MacArthur. Vamos a leer qué es lo que dice Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a poner atención a este versículo. En el principio. ¿Qué quiere decir? Que antes de que hubiese este principio, faltaba algo, faltaba un inicio. ¿Por qué? Porque no había materia, no había tiempo, no había espacio prácticamente. Y entonces Dios es el causante de ese principio. Por eso habla, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Habla de un Dios creador. Él crea los cielos, Él crea la tierra, pero nos habla que es este punto cero, este momento cero, del que nos pide la termodinámica, las matemáticas, explicación. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? De Dios. Este es el principio de causalidad. ¿Ok? Entonces, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:1 al 3. ¿Ok? Pero también dentro de toda esta parte de esta explicación, que la ciencia siempre nos requiere un tipo de explicación, pues también nosotros podemos recurrir a la biología, a las matemáticas, ¿no? Hay una precisión en las leyes de la física, en las leyes de la biología, en las leyes de las matemáticas y simplemente en la vida misma que nos hablan que existe un diseño, ¿ok? Dentro de la biología, el ADN, la genética, todas las cosas que existen, todas las cosas que se explican por medio de la biología, por medio de una ciencia observativa que tiene un método científico y que es comprobable, nos habla de que existe un diseño. Espero hasta aquí estar abordando correctamente su duda. Les recuerdo, manden sus preguntas, manden sus comentarios. Quiero abordar esto desde 3 puntos de vista. Desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista histórico. Ya lo vimos desde el punto de vista filosófico. Simplemente que hay un diseño inteligente, que debe de existir una moral
y también debe de existir una causa primera. Desde el método científico nosotros podemos tener la explicación del Big Bang, en el que se ve claramente cómo está explicado el Génesis 1.1, y también nosotros podemos recurrir a las ciencias como la biología, la matemática, la física, la química, todo esto, ¿no? Las leyes de termodinámica, la primera, la segunda, la tercera ley de la termodinámica, la ley de la entropía, que habla que cada vez que va pasando el tiempo todo tiende a descomponerse, ¿no? Y si nosotros vamos hacia atrás, todo lleva hacia un origen y ese origen debe de causar un movimiento. Ese movimiento, ¿quién lo debe de causar? Alguien que esté fuera de ese tiempo, fuera de ese espacio y fuera de esa materia. ¿Ok? Espero que hasta aquí estemos bien. Y bueno, históricamente, ¿cómo podemos comprobar que Dios existe también históricamente? Seguramente tú has escuchado de bastantes testimonios, ¿no? No sé si tú sepas que la Biblia es uno de los libros que mayor fidelidad tiene al momento de nosotros investigarla. Eso lo veremos más adelante, quién escribió la Biblia, cómo es que llegamos a las versiones que tenemos. Pero parte de la importancia de la Biblia es que es un libro históricamente correcto. Muchos de los datos que se vienen escribiendo desde el Génesis, Éxodo, Levítico, Números, son hechos históricos que se han podido constatar por medio de la arqueología. De hecho, existe dentro del Mar Rojo evidencias de que la apertura del mar se realizó, del milagro de la apertura. Existe una roca también por ahí en la que se puede evidenciar que Moisés partió la roca y de ahí salió agua. Entonces, todos estos eventos históricos, todos estos relatos históricos bíblicos pueden ser confirmados por medio de la arqueología. ¿Ok? Entonces, tal cual. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Porque existen testimonios de que Dios existe. Testimonios desde hace prácticamente más de 4.000, 5.000 años, que se sigue escribiendo. Y hasta el día de hoy seguimos escribiendo relatos históricos y la gente misma sigue escribiendo históricamente que Dios existe a través de su vida, a través de su fe, a través de sus testimonios. ¿Ok? Que eso es importante. No debemos así como los testimonios que hablan sobre la ciencia, la filosofía, el pensamiento crítico, no podemos dejar de lado también los testimonios sobrenaturales. Sobrenaturales me refiero a personas que han visto por medio de su fe obrar a Dios en sus vidas. Eso muchas veces es contraintuitivo. Pero mira, simplemente, si tú agarras a 100 personas y les preguntas si creen en la existencia de Dios, tal vez un 80 o un 90% te va a decir que sí lo cree. Pero si tú le preguntas a esa misma cantidad de personas cuántos han visto un milagro de Dios y eso actualmente, créeme que más de uno te va a decir que ha visto un milagro de la mano de Dios en sus vidas. ¿Ok? Entonces, tenemos los testimonios históricos, que la Biblia es correctamente histórica, que la Biblia se puede comprobar arqueológicamente, y es decir, que es un texto histórico comprobable. Además de la Biblia, existen otros autores. Por ejemplo, autores que vivieron en la época de Cristo, que escribieron sobre el judaísmo, que escribieron sobre la vida de Cristo, que escribieron sobre los milagros de Cristo, que escribían: allá en el lejano oriente existe un hombre que está haciendo milagros, que resucitó, que se les presentó a 500 personas. Es decir, existe suficiente evidencia bíblica, histórica y sobre todo escrita en la que nosotros podemos comprobar que Jesucristo existió. Otra de las maneras en la que nosotros podemos también estar seguros de que Dios existe es por medio de la experiencia. Existe una experiencia espiritual en la que nosotros vivimos hoy en día, en la que nosotros sabemos, por ejemplo, que Dios ha transformado vidas, que Dios ha tocado corazones. Hay testimonios espirituales de personas que han escuchado cómo sus vidas han sido transformadas. En algún momento les contaré todo mi testimonio desde donde yo vengo, de mi familia, de cómo mi fe ha sido reforzada a través del testimonio de todas estas personas, ¿no? A través de mi familia, de mi esposa, a través de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, a través de toda la gente que me rodea, de tíos, de primos, de todos ellos, ¿no? Entonces, existe una experiencia espiritual que nosotros no podemos dejar de lado. Así como nosotros somos seres racionales, también somos seres espirituales y no podemos dejar de lado la espiritualidad
y las experiencias espirituales que aún existen, que aún se manifiestan en la iglesia, que aún se manifiestan en personas que creen, que aún se manifiesta en personas que cambian su vida drásticamente una vez que conocieron a Jesucristo, que conocieron la verdad, el camino y la vida. Bueno, la última manera, y yo creo que esto nosotros la vamos a recordar, ustedes la van a tener presente porque no es la primera vez que lo menciono, es la naturaleza. La naturaleza simplemente nosotros la podemos ver. Existe en un perfecto equilibrio. Por ejemplo, no sé si alguna vez ustedes se la han cuestionado. ¿Cómo es que los árboles crecen tan alto? Y búsquenlo, busquen por ahí estudios que están científicamente comprobados que prácticamente la probabilidad de que un árbol crezca tanto es prácticamente imposible, físicamente imposible. ¿Por qué? Porque cómo bombeas toda la cantidad de energía que llega hasta la punta, hasta la copa de un árbol a tan alta distancia, sin tener una bomba presurizadora, sin tener alguna manera de... Es loquísimo la explicación, chéquenlo. Cada vez que tú empiezas a preguntarte más sobre cómo funcionan las cosas, es decir, tú no puedes tener una duda de que Dios existe. Ahora, yo creo que esto es importante también para nosotros en nuestra fe, el saber no solamente que Dios existe, sino que también Cristo existió. ¿Cómo es la manera en la que tú puedes saber que Cristo existió y la cual derrumbaría toda nuestra fe? Es si Cristo no hubiera resucitado. Al existir una tumba vacía, que Cristo resucitó, y además que Cristo vino, y en un libro que hablaba de profecías, que es históricamente correcto, que hablaba que vendría Jesucristo y que cumplió a la perfección el 100% de todas las profecías que hablaban sobre él hasta el momento de su resurrección, él cumplió todas. Para que eso pudiera existir, había una probabilidad de menos del 1% que eso se pudiera cumplir. Porque imagínate, había más de 2000 años que gente llevaba escribiendo sobre alguien que vendría. Y exactamente cuando llega, cumple 100% de todas las profecías que se habían escrito hasta el momento de su muerte y de su resurrección. Entonces, históricamente es correcto que Cristo existió. Existen los suficientes relatos históricos para saber que Cristo caminó entre los hombres. Existen la suficiente evidencia antropológica para saber que Cristo resucitó, que se les presentó a más de 500 personas, que todo lo que está escrito sobre él es real, es verdadero, existen fuentes confirmables, existen métodos científicos de antropología, de arqueología, de matemáticas, las ciencias de carácter humanista. Cada una de ellas puede sumar dentro de todas las herramientas que existen, como la arqueología, antropología, como ya las he mencionado, que Jesucristo existió, que Jesucristo vivió, que Jesucristo realizó todos los milagros que se escriben de él, que fue crucificado, que fue llevado a una tumba y que al tercer día resucitó. Existe la suficiente evidencia histórica de que Cristo resucitó, y si él resucitó, quiere decir que volverá. Recuerden, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Chicos, hasta aquí les dejo este video. Espero haber resuelto su respuesta. Simplemente, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Por medio de la filosofía, por medio de la ciencia y por medio de la historia humana. Tenemos estas tres bases para poder demostrar que Dios existe. ¿Ok? Intelectualmente, espiritualmente y filosóficamente, la acepción y la creencia de que Dios existe es comprobable. Nos vemos en la siguiente cápsula, chicos. Chicos, forjadores de fe. Saludos a todos. Dios los bendiga. Sigan trabajando, sigan esforzándose, sean valientes. Saludos y nos vemos en la siguiente cápsula.